en el noticiero Estrella TV. Pobladores se rebelan y someten a casi una decena de policías federales en Guerrero. Entérese de qué los acusan. Una ley le cierra las puertas a cientos de miles de indocumentados. Los mexicanos serán los más afectados. Se cayó uno, y ese era yo. Este migrante centroamericano nos cuenta cómo el tren conocido como La Bestia le mutiló las piernas y sus sueños. Nosotros consideramos mucho más maligno el Dios de los cristianos que a Lucifer. Hispanos en Estados Unidos abandonan sus religiones tradicionales para adorar a Lucifer. Sus palabras encienden la polémica. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, les saluda Adriana Yáñez. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Bueno, y en un nuevo ataque a la comunidad mexicana en los Estados Unidos se firmó una polémica ley que prohíbe la matrícula consular como documento de identidad. Esta medida ya generó preocupación en el gobierno mexicano, que la calificó como racista. Nos enlazamos con Abel Álvarez para que nos amplíe esta noticia. Adelante, Abel. Sí, gracias Adriana, muy buenas tardes. La comunidad mexicana vuelve a ser blanco de ataques racistas. Ahora el gobernador de Carolina del Norte aprobó la ley HB 318. Estamos muy preocupados porque no se vaya a replicar esta acción del norte, de las Carolinas del Norte en otros estados de Estados Unidos, donde ya se aceptan varios documentos como forma de identificación. La ley contempla, entre otras disposiciones, prohibir la aceptación de la matrícula consular mexicana como forma de identificación. Pues yo opino que es muy malo, está muy mal eso porque todos tenemos derecho a una mejoría. Yo lo veo como un caso de otro estado racista más. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado donde informa que el gobierno lamenta la aprobación de la ley HB 318. Indicó que las matrículas se emiten con fundamento en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de la cual son parte México y Estados Unidos. Están siendo directamente atacados por estas autoridades locales al negarles esta forma de identificación. Las autoridades mexicanas unirán esfuerzos para evitar que la nueva ley viole los derechos humanos y laborales de los más de 300,000 mexicanos que residen en Carolina del Norte. Que se repliquen las acciones como aquí en California, donde se le dan licencias de manejo a los trabajadores indocumentados, se le dan más derecho y más protección. Y aunque la ley HB 318, que prohíbe la utilización de la matrícula consular mexicana como método de identificación, solamente está en vigor en Carolina del Norte, se espera que esto no se replique en otros estados del país. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel, eso esperamos. Bueno, y pasamos al estado de Guerrero, donde varios policías federales y un presunto delincuente fueron detenidos por los mismos pobladores acusados de tener nexos con el cartel de Guerreros Unidos y por tratar de arrestar a un líder comunitario. Vladimir Sánchez nos tiene el informe. Fueron retenidos y golpeados toda la madrugada 9 policías federales y un civil presunto de una célula criminal de Guerreros Unidos en la comunidad de Carrizalillo del estado de Guerrero. Ante el hartazgo de la inseguridad que se vive dentro de esta comunidad minera, quien ha sufrido por años la extorsión y asesinatos de parte de este grupo delictivo, decidieron tomar justicia por sus propias manos. El civil presentaba heridas en la cabeza, ya que los pobladores aseguran que es parte de Guerreros Unidos, un grupo criminal que se le acusa de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Estos sucesos se dieron luego de que los uniformados pretendían detener al comisariado ejidal del poblado Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, la cual la familia y pobladores impidieron. Cuando yo vi el brazo de mi papá, porque lo traían acostado y él no me dejaban que lo vieran. Representantes de la PGR y Marina, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvieron que llegar para negociar la liberación. Los habitantes realizaron revisiones a las camionetas de los oficiales, donde encontraron armas largas de grueso calibre y un celular donde se encontraron fotografías de una persona detenida y torturada, así como mensajes que lo vinculan con la célula delictiva de Guerreros Unidos. Desde Chilpancingo, Guerrero, Vladimir Sánchez, Estrella TV. Gracias, Vladimir. Y precisamente estos policías que fueron sometidos forman parte del contingente de 5,000 oficiales que fueron desplegados en Guerrero, supuestamente para devolverle la tranquilidad a los pobladores. Sin embargo, sus presuntos vínculos con los carteles de la droga han provocado más descontento entre la población, la cual amenaza con poner en orden por sus propios medios. Raúl Rodríguez nos tiene el informe. La llegada masiva de policías federales, en vez de devolver la seguridad y la confianza a los habitantes de Guerrero, está provocando roces. La gente sencillamente no cree en la Policía Federal
porque considera que es manipulada a su antojo por los cárteles de la droga. Además, critican las innumerables violaciones a los derechos humanos. La ley se respeta y quien la infringe, por supuesto, recibirá el castigo correspondiente que estipule la ley. La nueva estrategia de seguridad impulsada por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, es desplegar 5,000 efectivos del Ejército y la Policía Federal. Pese a las críticas de la población, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, insistió en que el plan es adecuado para acabar con la violencia en Guerrero, calificado como el tercer estado con más casos de secuestros a nivel nacional. Devolverle la tranquilidad a las y los mexicanos pasa fundamentalmente por el estado de Guerrero. Precisamente para velar para que este plan de seguridad tenga resultados positivos y para evitar que los policías federales se vendan a los narcos, fue nombrado el general del Ejército Alejandro Saavedra Hernández, quien coordinará todas las operaciones en la región. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Gracias. Y bueno, y continuamos en México, donde los representantes de los derechos humanos siguen siendo blanco de agresiones y atropellos por parte de las autoridades. Desde la capital azteca, Julio Sánchez nos tiene el informe. Como si no fuera suficiente, en México, con las violaciones a derechos humanos que sufren las personas diariamente, también los activistas y defensores son víctimas, pero de acoso y persecución por denunciar los delitos. Resistir, persecución, encarcelamiento, violación a nuestras compañeras. ¿No van a golpear? ¿No van a golpear? No. Aseguran que son campañas orquestadas desde los más altos niveles, con la única intención de silenciar las voces que pretenden dar a conocer la realidad que se vive en ciertas zonas del país. Si buscamos el meollo de cada una de las agresiones a las comunidades y al magisterio, el meollo es privatización, el despojo de derechos. Organizaciones internacionales estiman que en México la impunidad alcanza niveles alarmantes, pues en la mayoría de los delitos, los responsables simplemente no enfrentan la justicia. Pero estas denuncias no son aisladas. Tan solo en los últimos días, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONU han alertado sobre la enorme tarea que tiene México para garantizar el respeto a los derechos humanos. En Ciudad de México, Julio César Sánchez, Estrella TV. Estas imágenes son impresionantes. Un avión de la empresa Dynamic International Airways que iba a viajar hacia Venezuela se incendió sorpresivamente en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Florida. Según las autoridades, 15 personas resultaron heridas, aunque no se registraron víctimas fatales. Los heridos fueron llevados a un hospital local. Las causas del incendio están bajo investigación. Y pasamos a Brasil, donde un policía asesinó a balazos a su propia esposa tras sostener una fuerte discusión. La escena de terror quedó registrada por una cámara de seguridad de la calle. La mujer intentó correr para salvar su vida, pero su enfurecido marido la alcanzó y le disparó 11 veces en plena luz del día. El uniformado fue detenido y ahora enfrenta cargos por asesinato. También en el estado de Florida, vean cómo este joven estudiante empuja al director de una escuela secundaria que trató de detenerlo para que no se peleara con otro. Después de unos segundos de confrontación, el adolescente fue detenido junto a otros 2 estudiantes que iniciaron la pelea en la cafetería. El incidente fue grabado por otro joven de la escuela. Bueno, y más adelante... Nosotros consideramos mucho más maligno al Dios de los cristianos que a Lucifer. Estrella TV entra al primer templo de Lucifer en Estados Unidos. Les sorprenderá cómo algunos hispanos abandonan sus creencias religiosas para unirse a esta iglesia. Además, investigan un supuesto ataque racial contra guatemaltecos en California. En lo que iba a tomar el tren, no lo pude agarrar y quedé colgado y no resistí y caí. También dramático. Salió cargado de sueños de Honduras, pero la bestia lo marcó de por vida. Ya regresamos. En 2 operativos diferentes realizados en el estado de Chiapas,
Las autoridades interceptaron a 30 inmigrantes centroamericanos. El primero se registró en una posada en Palenque, donde 5 hondureños no pudieron acreditar su estancia legal. La segunda fue en Tapachula, donde se ubicó 25 indocumentados, acompañados por un presunto coyote. Todos los migrantes serán deportados. Y mientras unos migrantes son detenidos, otros corren con peor suerte, como es el caso de un hondureño que quiso hacer realidad el sueño americano. Pero el tren conocido como La Bestia le cambió su destino para siempre. Dulce Valle nos tiene esta dolorosa historia. Javier Edgardo Ponce perdió sus piernas rumbo a Estados Unidos. En lo que iba a tomar el tren, no lo podía agarrar y quedé colgado y no resistí y caí. Viajaba con un amigo, quien lo auxilió al caer de La Bestia. Me recuerdo que mis piernas estaban demolidas, solo recuerdo que me dijo el amigo, se cayó uno, y ese era yo. Y él se tiró y me auxilió. Llevaba el equivalente a $75. Decidió irse porque quería una vida diferente. En su casa solo había pobreza y en su país desempleo. Imagínense que mi papá ganaba, parece que 600 lempiras. Nosotros somos 7 hermanos. Su papá le insistió que no se fuera, pero aquel joven solo tenía una meta en su mente. Superarme, tener mi propia casa, tener una vida digna. No pudo llegar. Su sueño terminó en México, con sus piernas mutiladas. Me deprimí, me sentía triste, pues no quería vivir. Salió adelante gracias al apoyo de su papá y sus hermanos. Hoy es padre de 3 hijos, menores de 10 años. ¿Y qué opina vos de tu papá? Que es valiente. Pero aún con todo su optimismo, confiesa que es difícil superar por completo sus limitantes. Porque hay cosas que tal vez de repente, a mis hijos les gusta jugar fútbol. Yo quisiera enseñarles táctica porque a mí me gustaba bastante, también jugaba fútbol, pero no lo puedo hacer. Ahí Dios pucha quiere, pero así es. Superar por completo una situación trágica no es nada fácil. Sin embargo, Javier Edgardo Ponce lo intenta cada día, asegurando que su fe y su fuerza provienen de Dios y de sus hijos. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. Gracias, Dulce. Bueno, y amparado por la Constitución estadounidense y desafiando las tradiciones religiosas de su comunidad, un seguidor de Lucifer en el estado de Texas sigue firme en su proyecto para crear la primera iglesia de este tipo. Crisbel Mora nos tiene el reportaje especial que nos muestra cómo algunos hispanos se están prestando para que esto se haga realidad. Religión e ideología han sido los motivos principales de las guerras en la historia de la humanidad. ¿Qué queremos? Nosotros consideramos mucho más maligno al Dios de los cristianos que a Lucifer. En el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece como un derecho fundamental la libertà di culto. Si rafforzi in ogni parte del mondo l'impegno per riconoscere e assicurare concretamente la libertà religiosa. Y en el caso de Estados Unidos, este derecho está respaldado por la primera enmienda de la Constitución. Y aquí en los Estados Unidos se está respetando ahorita la libertad religiosa. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer respetar estos derechos con pluralidad e igualdad? La primera gran iglesia de Lucifer en todo el mundo abrirá sus puertas al público y sus detractores no se han hecho esperar. We respect outside beliefs. We're not fighting against any other religion or philosophy. La iglesia de Lucifer haciendo todo lo contrario, dándole la espalda a Dios nuestro creador. Se echa de ver esa influencia que Satanás, el diablo, tiene sobre este mundo. Este hispano, a quien llamaremos Iván Enigma, nos explica por qué él y la mitad de los miembros de esta nueva iglesia han dejado su tradición religiosa como hispanos para darse el permiso de expresar sus propias convicciones. Mi familia es de México y todos son católicos, muy católicos. Cuando estaba chiquito, pues me mandaban para México y me mandaban a la iglesia. Desde que estaba chiquito siempre preguntaba a mi abuelita y todo, y ¿por qué? Me dijo porque así son las cosas. En la idioma latina, Lucifer quiere decir el traidor de luz. Ya no queríamos estar en la sombra. Queríamos enseñarle a la gente que hay otra opción. No estamos hablando del Satanás que vive en el infierno. La apertura de esta iglesia es un capítulo que sin duda marca un hito histórico en el mundo y sus miembros aseguran que se sienten preparados para defenderse de los ataques. Tenemos la ayuda del gobierno ya, porque ya teniendo un edificio, ya hacemos iglesia.
Aunque sea una iglesia luciferiana, somos iglesia y cualquier cosa que nos hagan a nosotros es considerado un crimen. Nosotros no vamos a pelear así de violencia, no somos personas de violencia, pero sí lo vamos a defender. Que es el mismo Satanás con sus seguidores que son los demonios. No busca nuestro culto, te quiere traer educación. Reportó para ustedes Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Más adelante, retórica antiinmigrante comienza a pasarle la factura al Partido Republicano. Además, China le da la espalda a una rigurosa ley para permitir el crecimiento de su población. Y el presidente colombiano invita a las FARC para alcanzar la paz antes de que finalice este año. Ya volvemos. Bueno, ya de regreso con ustedes, y los precandidatos republicanos bajaron su retórica antiinmigrante en el tercer debate en el estado de Colorado. Pero la mayoría de analistas políticos coinciden en que los hispanos ya entienden las ideas de los grupos conservadores del país. De hecho, los constantes ataques de Donald Trump hacia los hispanos han provocado un descenso en las encuestas. Y en una decisión histórica, el gobierno chino permitirá que las familias puedan tener 2 hijos en lugar de 1, poniendo fin a más de 3 décadas de una controvertida ley para frenar la superpoblación en este país asiático. Carlos Vázquez nos tiene el informe. Aunque China es uno de los países más sobrepoblados del mundo, el gobierno permitirá tener 2 hijos a todas las parejas que lo deseen. Un anuncio que pone fin a la política del hijo único que ha imperado en ese país durante más de 30 años. Esta medida entrará en vigor a principios de 2016 como parte de la política económica y social del país para los próximos 5 años. La política del hijo único se estableció en 1979 como una medida radical del control de la natalidad que buscaba evitar el excesivo crecimiento de la población china y las consecuencias negativas que esto conllevaría a futuro. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y en otras noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que su gobierno y las FARC pueden llegar a un acuerdo para iniciar un alto al fuego bilateral antes del 1 de enero de 2016. Santos invitó a la guerrilla para que dé su mejor esfuerzo con el fin de alcanzar la paz antes de que este año se acabe. Los diálogos reiniciarán el 2 de noviembre. A regresar, 2 guatemaltecos son víctimas de la violencia racial en los Estados Unidos. Las pandillas estarían detrás de este crimen. Y tras la salida de Donald Trump de Miss Universo, México anuncia su regreso a este certamen de belleza. Ya volvemos. De regreso. Bueno, y 2 migrantes que buscaban el sueño americano fueron asesinados aparentemente por pandillas afroamericanas en Riverside, California, solo porque eran de origen latino. Las autoridades, que ya están investigando el caso, indicaron que las víctimas eran 2 guatemaltecos. La policía también pidió apoyo de la comunidad para que brinden cualquier información que permita la captura de los agresores. Y gracias a que el pasado 14 de septiembre Donald Trump vendió la organización Miss Universo, los representantes de Nuestra Belleza México anunciaron que volverán a participar en el certamen que se realizará en Las Vegas este 20 de noviembre. Recordemos que México se había retirado de este concurso tras las declaraciones ofensivas del magnate hacia los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. A días de que se celebra el Día de las Brujas en México, la máscara de Donald Trump sigue siendo la más vendida y la más popular. Muchos dicen que la compran y aseguran que lo hicieron para burlarse del millonario estadounidense por sus comentarios racistas en contra de los mexicanos. La máscara tiene un costo de $36, como lo ven. Y esta noche en Rica Famosa Latina continúa el drama y las intrigas entre sus integrantes. Nuevamente Niurka Marcos empieza una pelea con Sisi tras finalizar sus vacaciones en Aspen. ¿Cuál fue ahora el motivo de esa confrontación? ¿Qué pasará? Bueno, descúbralo. Es más, esta bronca es por Niurka. Le llenas el buche de piedrita muy seguido a demasiadas personas con tu actitud soberbia. Ay, Dios. Y bueno, si quieren conocer cómo terminará toda esta situación, no se pierda el capítulo de hoy a las 7:06 Centro por Estrella TV.
Y ya faltan 7 días para que se realicen los premios de la radio, que este año vienen cargados de muchas sorpresas y una lluvia de artistas de talla internacional, como los Tigres del Norte, la arrolladora banda El Limón, Ana Bárbara, entre otras estrellas. Así que no olviden, la cita es este 5 de noviembre acá por su canal Estrella TV. No se lo pueden perder. Bueno, señores, y gracias por su atención en el día de hoy. Les contamos que durante todo este mes vamos a estar presentando una serie de investigaciones especiales para todos ustedes. Le invitamos a que no se las pierda. Esto ha sido todo por el día de hoy. Buenas tardes y pase una buena tarde. Bendiciones. Chao, chao.